gusto estar acá con ustedes de nuevo y gracias por la invitación. Como bien dijeron, mi nombre es Laura Álvarez Modernel, trabajo en Amazon Web Services, acompañando a los gobiernos en sus caminos de adopción de inteligencia artificial. Y hoy vamos a inspirarnos y charlar un poquito de qué está sucediendo alrededor del mundo, qué está pasando en América Latina y qué podemos tomar para traer a Dominicana y también eventualmente qué podemos exportar, ¿no? ¿Qué puede ser que estén hablando de lo que nosotros hacemos? Y vamos a hablar, no es ningún spoiler, de inteligencia artificial. Pero antes, ¿por qué? Porque creo que fue de las palabras más mencionadas en lo que viene de la mañana. 7% del incremento del PBI global en los próximos 10 años y 1.5x de aumento en la productividad global por año es lo que se espera que puede generar esta disrupción de la inteligencia artificial. Y esto es si nos quedamos quietos, si no hacemos nada, así como estamos. Imagínense el potencial enorme que tiene de transformar la forma en la que trabajamos, nos relacionamos y nos vinculamos. Algo más para terminar de ponernos en contexto y en escenario de lo que nosotros desde Amazon estamos viendo en estos últimos años con la inteligencia artificial generativa. 2023, ¿se acuerdan todos de qué pasó en redes sociales, en los portales de noticias y demás? Inteligencia artificial, ChatGPT, ¿qué es esto que está cambiando? Algunos se animaban a probarlo. Nosotros, a nivel global, entre nuestros clientes, lo que vimos fue un aumento en las pruebas de concepto. Como Felipe decía, que incentivamos a que nuestros clientes experimenten y prueben, esto fue lo que vimos, ¿no? Los más innovadores empezaban a probar, usarla, equivocarse. 2024 empezamos a ver que algunas de las pruebas de concepto pasaban a producción y de nuevo esto es algo que nosotros vemos en base a nuestra información, ¿sí? No todas las pruebas de concepto pasaban a producción, algunas sí, pero para nosotros 2024 fue el año de pasar a producción y las preguntas que nos empezamos a hacer estaban más relacionadas a la seguridad, ¿sí? A cómo puedo utilizar la IA en un entorno corporativo, qué pasa con mis datos, estoy preparado, qué pasa con mis equipos. Y 2025 es el año de agregar valor al negocio. Los clientes que están innovando más y aquellos que están siendo esos faros de luz a los que vamos siguiendo, empiezan a pensar no solo en cómo pasar a producción, sino cómo pienso mis estrategias de IA. Acá ya escuchamos que Dominicana y Chile están en buen camino respecto de pensar sus estrategias de adopción de IA generativa. Bueno, esto es lo que vemos a nivel mundial. Ahora bien, yo creo que estamos en 2025, ¿no? Acá nadie me puede decir lo contrario. Ahora, si yo les pregunto con este modelo mental que les planteamos de lo que nosotros vemos, ¿ustedes se sienten que ya estemos en 2025? ¿Que América Latina ya esté pensando en una adopción mucho más estratégica y organizacional de la IA generativa? ¿O seguimos probando, viendo a ver a dónde funciona, a dónde no? Yo creo que cuando hacemos esta pregunta, por lo general la respuesta es, y mayormente seguimos en 2023. Así que lo que quiero que hagamos es que agarremos estas herramientas que vamos a ver hoy y pensemos cómo hacer un fast forward de 2023 a 2025. En términos de liderazgo también estamos viendo que el 45%, ¿sí?, de las organizaciones ya priorizan los presupuestos, la IA generativa. Más del 60% de las organizaciones tienen figuras dedicadas a la IA. Esto empieza a ser tendencia no solo en el sector privado, sino en los gobiernos. En Estados Unidos las estrategias de IA cada vez se profundizan más. Hay estados incluso que pusieron ministros de IA. Porque empezamos a necesitar una visión consolidada a lo largo de la organización sobre cómo se usa. Y en términos de tendencia, ¿a dónde estamos yendo? Y seguro que esta es otra de las palabras que escucharon, esa IA agéntica, ¿sí?
no solo agentes de IA a los que les doy una dirección y ellos pueden elegir en base a información cómo voy cumpliendo esa meta, sino agentes de IA que interactúan entre ellos para cumplir un objetivo con supervisión humana. Vamos de sistemas de mayor necesidad de supervisión humana a menor, ¿sí? Y el valor de lo que hacemos como seres humanos empieza a reinventarse. Y empieza a haber números reales de impacto. El 14% de aumento en la velocidad de resolución de problemas de atención al cliente con IA agéntica. 15% de las decisiones que van a ser tomadas dentro de los próximos años por agentes de IA. Y acá volvemos a hablar de cultura, ¿no? Como líderes no tenemos que estar en todas las decisiones, tenemos que poder delegar. Bueno, ¿y qué pasa si aparte de delegar equipos, le empiezo a delegar a agentes de IA y pongo a nuestros equipos en aquello que solo ellos pueden hacer? Ahora sí, con este panorama vamos a volver a hablar de gobiernos. ¿Y qué es lo que nosotros le recomendamos a los gobiernos al momento de usar y adoptar IA? 4 puntos claves. Primero, tenemos que identificar problemas de la ciudadanía, ¿sí? ¿Cuál es la relevancia de lo que estoy adoptando para las funciones del gobierno y para mis ciudadanos? ¿Cómo interactúan los ciudadanos con la IA? Segundo, casos que sumen y que puedan demostrar mucho valor. Y acá hay algo que es fundamental, ¿no? Si hay algo que ya estoy haciendo que no requiere de IA, no le voy a reinventar el proceso, volver a invertir si ya me funciona. Nosotros tenemos un martillo y pensamos que funciona para todo y esa sería la IA, pero no necesariamente. Tenemos que sumar IA en aquellos casos donde podamos iterar, mostrar valor y ganarnos la confianza para seguir expandiendo el uso de forma organizacional y estratégica. Tercer punto tiene que ver también con la adopción y la implementación. Hoy estamos midiendo procesos que nosotros queremos cambiar con IA generativa. ¿Sabemos cuando algo funciona y no funciona? Bueno, el desafío que nos plantea la IA es este: empezar a medir para mostrar el resultado. No solo en términos de productividad, sino también en términos de ahorro, ¿sí? O de conocer incluso más el problema, ser una organización responsiva, así que me adelanto a las necesidades del ciudadano. Y por último, y creo que en particular para los gobiernos esto es importante porque tenemos tiempos acotados, presupuestos que a veces no son grandes, pero tenemos una virtud, que los gobiernos colaboran con otros gobiernos, no compiten, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que identificar? Aquellos flujos de trabajo repetitivos que nosotros hacemos siempre son los más aptos a ser mejorados con IA. Ahora, otros gobiernos deben también tener flujos de trabajo repetitivos, similares, que pueden ser mejorados con IA. Ahí, en ese punto, es donde probablemente yo salga a mirar qué existe. ¿Qué existe y que puedo aplicar y que puedo usar? No que tengo que inventar, que me lleva tiempo crear un caso de uso, entender cómo lo aplico. ¿Qué puedo usar? De una GovTech, de una EdTech, de un partner, de una solución que ya exista, que tiene otro gobierno. Se está hablando mucho también de soluciones abiertas de gobierno. En esos flujos yo voy a usar lo que existe. ¿A dónde me voy a poner a crear? En ese flujo de trabajo que yo solo tengo, ¿sí? Que necesita datos de mi negocio que solo tengo yo. Y les voy a dar un ejemplo. En Brasil, en Sao Paulo, nosotros estamos trabajando con la Universidad de Sao Paulo, que tiene un problema muy particular que es la judicialización de la medicina. Los jueces, los juzgados reciben casos, ¿sí?, de pacientes que necesitan que se les financie un medicamento. Y esto va cambiando. ¿Por qué? Porque los medicamentos salen todos los días, porque cambia la regulación, porque requiere que hable un idioma particular, que no es solo el portugués, sino es el idioma legal de Brasil y aparte que esté actualizado con información de casos previos. No existe nada que pueda resolver este problema particular que le serviría no solo a los juzgados, sino a los estados, a los hospitales.
también para saber cómo distribuyo los medicamentos. Entonces, lo que estamos haciendo con la Universidad de Sao Paulo es crear un modelo de lenguaje especializado, ¿sí? Entrenando como si fuera, si quieren, un ChatGPT, pero va a ser un modelo de lenguaje que puede hablar este idioma de casos judiciales en relación con la medicina. Ahí es donde estamos poniendo la capacidad, ¿sí?, con los data scientists, con todos los equipos para resolver un problema que probablemente solo tenga Brasil con los datos que tiene en el estado de Sao Paulo. Y después pensamos cómo escalar. Pero esto es fundamental porque nos va a ahorrar tiempo cuando estamos pensando en decisores. Esto requiere, antes que nada, tener, y esto creo que me gustaría que sea lo que se lleven de acá, una mentalidad IA primero. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que yo voy a encarar, lo voy a encarar pensando primero cómo lo resolvería con IA. Nosotros en Amazon estamos haciendo esto. Cada vez más organizaciones, si ustedes usan Duolingo para aprender idiomas, hace poco salió una carta del CEO de Duolingo contando que ellos iban a adoptar esta mentalidad IA primero. No solo tiene que ver con pensar a dónde voy a poner IA, tiene que ver con repensar procesos, ¿sí? Tiene que ver con cómo justifico el uso de mi presupuesto inclusive. Que me expliquen, por ejemplo, por qué no puedo hacer esto con agentes de IA antes de poner un equipo que está enfocado en resolver en otro problema a resolver esto nuevo, ¿no? Es definitivamente un cambio de mentalidad que tenemos que empezar a tomar. Y empezar a pensar de nuevo, ¿no? No cómo aplico IA, sino cómo esto podría ser desde el comienzo distinto con el uso de la IA generativa. Y antes acá vamos a ver un aviso, ¿no? Si nosotros no tomamos esta mentalidad IA primero, nos podemos encontrar con este tipo de obstáculos. El 40% de los procesos de IA agéntica van a ser cancelados para 2027. Esto es una estadística. ¿Por qué? Porque no se está aplicando el suficiente tiempo para primero conocer el problema que quiero resolver. Acá los voy a llevar a un lugar de, generalmente nosotros cuando posicionamos las soluciones de tecnología, decimos que van a resolver nuestros problemas, ¿no? Y en un mundo que está atravesado por la IA, hay algo que nos diferencia. Y yo creo que a veces no estamos en el frente de la innovación como América Latina, no somos los que estamos, o la primera región que viene a la cabeza de quienes están innovando con IA, pero tenemos una ventaja. Primero, que podemos aprender de los que ya se equivocaron y ya están haciendo, si somos intencionales. Y segundo, que tenemos problemas muy interesantes para resolver. Y las soluciones a estos problemas también pueden ser exportables. Entonces, nosotros como funcionarios públicos tenemos que volvernos expertos en problemas. Es mucho más importante saber qué pregunta hacer y dedicarle tiempo a entender qué problema quiero solucionar que a tener la respuesta. Y esto es fundamental. No es lo natural que uno piensa, ¿no? Mejor tener muchos problemas, conocerlos, pero acá es clave. Y sus roles como funcionarios públicos, creo que en un mundo de IA se vuelve mucho más valioso lo que ustedes conocen de su país y de la ciudadanía. Y por otro lado, seguir con esta mentalidad de pensando en IA, no pensar que tengo que usar o IA agéntica, que venimos hablando de esto, o IA generativa o IA predictiva. Hay que entender cómo las puedo combinar. Desde la capa de datos, de analítica, hasta generar insights y tomar decisiones que requieren de acción. ¿Dónde voy a usar IA predictiva? ¿Dónde voy a usar la IA para generar contenido? ¿Sí? ¿Y dónde voy a usar sistemas de agentes de IA para que puedan de forma autónoma resolver los problemas y los desafíos que yo le planteo dentro de mi organización? Así que con este cambio de mentalidad IA primero también viene este cambio de qué herramientas voy a usar. Y a donde tengo problemas, ¿no?, que ya los conozco, que tal vez no requieren ni creación de contenido nuevo,
voy a volver al tradicional coding. Como veíamos, 3 tendencias claves. 1, IA responsable, sí, ahora vamos a profundizar en esto, pero tengo que asegurarme de los pasos que doy con la IA, y lo escuchábamos en el estudio que hizo la UNESCO, es fundamental pensar en la ética, en que la IA sea explicable. Si no, no voy a generar adopción. Si yo no logro explicar lo que estoy haciendo con IA y por qué lo hago y por qué tomo las decisiones, no va a haber adopción. Segundo y principal, foco en el ciudadano. Tengo que resolver problemas reales de los ciudadanos. Y tercero, transformar mis operaciones. Así como miro de cara al ciudadano todo lo que yo haga internamente para mejorar la eficiencia y reducir los tiempos de respuesta, se va a ver reflejado en un impacto en los usuarios. Y acá vamos a ver 3 casos que nosotros estamos viendo como los más usados y los casos de uso más importantes de IA generativa en gobiernos. Primero, la documentación gubernamental. Tenemos papeles, ¿no? Procesos largos, que son los más aptos de mejorar con la aplicación de IA generativa. Cómo yo me relaciono, cómo los leo, cómo los proceso, cómo los vuelvo accesibles. 3 casos importantes. Y de nuevo volviendo a qué problema quiero resolver. Nos gustaría que los policías o las fuerzas de seguridad estén más tiempo en la calle, ¿no?, que en el back office. ¿Estamos de acuerdo, no? Estén más tiempo con los ciudadanos, conociendo los problemas, a dónde hay inseguridad, a dónde no. Ese es un problema que suelen tener las fuerzas de seguridad. ¿Cómo lo resuelvo con IA generativa? ¿Un chatbot? ¿Qué puede ser? Bueno, el Departamento de Policía de Bedfordshire lo que hicieron fue generar un asistente que procesa documentos para poder generar documentos que se usan en el sistema judicial. Realmente cuando nosotros hacemos una denuncia, a veces vamos a la comisaría, nos sentamos, le empezamos a explicar paso por paso qué pasó, y el policía que está ahí es el mismo que está en la calle, ¿eh? Y está usando su tiempo en un proceso administrativo a donde no suma tanto valor que estando con los ciudadanos y asegurando que la ciudad sea más segura, ¿no? 5 policías más en la calle es lo que se logró en cada comisaría con el uso de esta aplicación. En la rama judicial de Nebraska usaron IA para crear un sistema de evidencias, y acá volvemos a la documentación, a los procesos de documentación, para hacer que las evidencias sean accesibles por lenguaje natural. Entonces, que yo cuando estoy buscando algo le pueda preguntar sobre una foto, sobre un audio, sobre un texto, y de nuevo volver mucho más eficiente el trabajo de los funcionarios públicos. Y por último, es el caso de Singapur, ¿sí? La Organización de Desarrollo de Medios generó, usando SageMaker, un modelo de lenguaje que lo que hace, y acá piensen que en Singapur hay diversos dialectos internos, aparte el idioma judicial propio, para poder generar resúmenes de casos. Y en base a eso, poder acelerar la investigación de los casos judiciales. Y eventualmente hasta descubrir tendencias, poder reportar y mejorar en la métrica de este caso. Pienso, por ejemplo, la satisfacción de la ciudadanía con los tiempos de resolución de la justicia, que impacta directamente en la confianza que nosotros tenemos en el sistema judicial. Entonces, en estos 3 ejemplos tenemos desde los que resolvieron un problema muy físico y específico, como quiero más policías en la calle, hasta los que
tal vez un caso de uso más simple, crearon un asistente para poder interactuar con documentos en un formato de evidencia digital. Y aquellos que en un escenario más complejo crearon su propio modelo de lenguaje, se llama Legal GPT, para poder, con los datos privados de la organización y seguros, poder hacer más sencilla, ¿sí?, la información y el resumen también de los casos para poder ser investigados y usados. El segundo caso de uso, y creo que este es el más mencionado, el que tal vez se les viene primero a la cabeza, tiene que ver con los asistentes inteligentes. Pero acá, más allá de explicarles de qué se trata, quiero resaltar dos puntos principales. Uno, la accesibilidad. Como gobiernos, una de nuestras funciones es, ¿no?, que lo que hacemos sea accesible para toda la población. No solo en términos geográficos, sino en términos de diferentes niveles educativos, de formas de comprensión, pensando en diversidad. Y otro, que puede estar disponible 24/7. No que el ciudadano interactúe conmigo solo cuando yo puedo, sino cuando al ciudadano le conviene. Y aparte, con estos asistentes inteligentes que yo voy generando, puedo incluso, y ahí volvemos al y no o, generar más insights para yo aprender sobre qué le preocupa a la ciudadanía, qué está preguntando cuando interactúa conmigo, e inclusive poder ser más proactivo y tomar decisiones más rápidas, ¿no? Entonces, acá tenemos tres casos. Voy a empezar al revés, por el de Ciudad de Buenos Aires. Tiene un chatbot que se llama Boti, que no sé si conocen, que es uno de los chatbots más usados. Nosotros con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y nuestro centro de innovación en IA generativa creamos una función para que el asistente pueda responder sobre trámites que existen en la ciudad, más de 300 trámites. Es muy simple, ¿no? Es simplemente mejorar cómo nosotros navegamos el proceso gubernamental. Que resulta en un chatbot que aparte, y esto es lo interesante de la IA, habla porteño. No habla en un idioma que el ciudadano con el que yo estoy relacionándome le es mucho más natural, ¿no? Y entiende cómo le hablaría, comete menos errores, responde más rápido. Algo importante que aprendemos de este caso es que lo podemos usar internamente primero. Entendemos que nosotros fomentamos a la experimentación, pero a veces sugerirle a los gobiernos, bueno, equivocate y no pasa nada, no es lo mismo que con el sector privado, ¿no? Entonces lo puedo probar primero con mis funcionarios, ¿sí?, que tienen la misma necesidad que un ciudadano para desandar procesos administrativos. Y una vez que veo si funciona, veo que no, le pongo los guardrails, ¿sí?, le digo sobre qué va a responder y sobre qué no. Tan importante como saber qué quiero responder es que no quiero responder. Ahí sí lo puedo compartir con la ciudadanía. Entonces, eso es fundamental. El otro caso que es interesante es el de Anduril, ¿sí?, que lo que hicieron fue crear una solución para poder ayudar a las Fuerzas Armadas a responder sobre preguntas de procesos. Y de nuevo, estamos pensando en un entorno regulado. Yo tengo que interactuar con bases de datos que tienen restricciones respecto de quién pueda accederlas, ¿no? Y por último voy a cambiar el ejemplo de Swindon porque tengo otro que me parece mucho más interesante. La última vez que estuvimos yo les compartí sobre un Ministerio de Educación de Chile, ¿no?, que había creado un asistente para poder asegurar que la educación sea realmente accesible a todos los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Que todos puedan acceder a una educación universitaria, por ejemplo. Y el proceso que requirió crear ese chatbot fue el de entender cuál es el problema, ¿no? ¿Dónde se enfocaron ellos? En el uso de ayuda financiera.
tenemos becas y distintos beneficios estudiantiles que no están siendo usados. ¿Qué descubrimos creando esta prueba de concepto? Que no estaban siendo usados porque el complejo para entender, el sistema para entender a qué universidad puedo aplicar, de acuerdo a donde yo vivo, lo que quiero estudiar, a dónde me iría bien teniendo un trabajo, era demasiado complejo. Entonces, la forma de hacer que esos beneficios estudiantiles se usen y que sean mucho más accesibles era justamente crear un asistente para poder navegar el proceso de forma más rápida y para que yo, cuando le pregunto en lenguaje natural, a ver, me gradúo acá, vivo en, no sé, La Condesa y quiero estudiar ingeniería, me pueda decir cuáles son las universidades que tienen más beneficios y por ende ver el impacto también en la cantidad de estudiantes en el largo plazo que acceden a una educación universitaria. En Brasil hay otro caso que es muy interesante, que es de Somos Educación, que crearon Plu, un asistente para que los profesores puedan crear su currícula, ¿sí? ¿Qué es lo diferencial de esto? Que el asistente no sale a la web a buscar los contenidos, sino que lo hace en base al contenido que yo tengo. Y que cuando yo le pido un tema que no está dentro de mi base de datos de lo que yo tengo disponible, el asistente me dice, no conozco sobre el tema. Y me deja el indicio de que tal vez debería sumar conocimiento a mi base de datos o información para que pueda responder sobre esto. Pero lo importante de decir no conozco sobre esto es que genera también más confianza. ¿A dónde están yendo en el futuro? Hace unas semanas estuvimos en Brasil con ellos y nos contaban un montón de cosas que parecen de, no sé, realmente de volver al futuro. Pero empiezan a pensar en cómo, en base a lo que los profesores preguntan y a los insights que agarran de las clases que arman los profesores, puedo empezar a detectar red flags, ¿sí? O ver a dónde los estudiantes pueden requerir más ayuda. ¿A dónde están flojos? ¿Qué respondieron bien y qué respondieron mal? ¿Y a dónde puedo empezar proactivamente a vincularme con los estudiantes para que tengan más éxito en su jornada académica? Entonces empiezo a meterme en problemas específicos de educación. Por último, transformando las operaciones gubernamentales, como les decía, y acá hay otro caso interesante también de Singapur, que lo que hicieron fue crear una aplicación usando IA para que responda en el Congreso sobre trámites legislativos. ¿Qué empiezo a descubrir cuando empiezo a aplicar IA a este tipo de problemas? Bueno, tal vez flujos de trabajo que, como decíamos, con IA cambian, tienen que cambiar. Equipos que tienen que cambiar, tengo que mirar mi organización de forma distinta. Acelero el tiempo de las aprobaciones, ¿no? Porque descubro que este flujo de trabajo con IA lo puede hacer un agente hasta el punto B y después recién se lo voy a pasar a un humano. Entonces acelero la resolución de problemas que, de nuevo, ¿en dónde termina impactando? En mi usuario final. Que soy un gobierno, es la ciudadanía. Si soy un hospital, es mi paciente o incluso mis médicos. Pero requiere que yo conozca los problemas. Entonces, volviendo a donde partimos, para pasar de moda a realmente generar valor organizacional, tengo que tener primero foco en los casos de uso, conocer cuáles son los problemas que yo tengo como gobierno, como organización. Segundo, los datos me diferencian. Voy a crear con IA a donde tengo problemas específicos cuya resolución depende de los datos que yo tengo. Y ahí es donde le voy a dedicar tiempo a crear algo nuevo. Después es más ágil usar algo que ya exista, sobre todo con la ventaja de ser gobiernos que colaboran. Y tercero, nosotros decimos mucho, no hay IA sin nube, y es cierto, pero también la IA excepcional depende de datos excepcionales, ¿sí?
Si yo no tengo buenos datos, no voy a tener una buena experiencia con la IA. A nivel estratégico y algunas herramientas importantes que tenemos que tener en cuenta, y esto sí es algo a lo largo de todas las organizaciones, para pensar cómo aplico IA a mi organización. Primero, la viabilidad. ¿Es un caso que puede ser resuelto con IA o estamos bien usando Machine Learning o estamos bien con lo que tenemos? A medida que yo tengo un nuevo problema que quiero ver si lo puedo resolver con IA, vamos a ir teniendo en cuenta estos parámetros. El presupuesto, ¿tengo el presupuesto disponible para escalar esto a la organización o no? Eso también va a definir, como decíamos, si yo quiero adquirir algo que exista o crear algo nuevo, ¿no? ¿Qué tiempo tengo para implementarlo? Si tengo 4, 5 años en el gobierno, voy a elegir casos que sean poco costosos económicamente, pero que generen mucho impacto, ¿no? Que me ganen confianza para acelerar después. ¿Tengo los datos disponibles? Si no los tengo, ¿puedo elegir un caso donde haya bases de datos públicas, tal vez que estén disponibles, mientras trabajo mi estrategia de datos? No vamos a escapar a trabajar la estrategia de datos y son dos cosas que tenemos que empezar a pensar en paralelo. Y que muchas veces eso es lo que nos traba en organizaciones del sector público, es no tener la estrategia de datos lista. Pero definitivamente hoy es un buen momento para empezar a pensar este tema si aún no lo pensaron, ¿sí? Es un trabajo de hormigas, que el valor muchas veces no es comunicable y no se ve, pero una vez que tenemos esto listo, es lo que nos va a dar la base fuerte para poder seguir construyendo. ¿Nuestros equipos están listos? ¿Cómo los preparo? ¿Cómo preparo a la ciudadanía también? Y conozco, por último, cómo voy a medir el impacto de lo que estoy haciendo para poder comunicarlo. Esto también es importante. Antes no medíamos todo lo que hacíamos. Hoy es fundamental empezar a medir el impacto para poder generar más tracción. Y no menos importante, la seguridad. No es lo mismo un funcionario público usando ChatGPT para preguntarle sobre un posteo de LinkedIn, ¿no? Con información pública, que para hacer una pregunta sobre mi trabajo. Y piensen que si ustedes están usando un asistente de IA para su productividad individual, probablemente sus equipos también lo estén haciendo y hay un riesgo de los datos que exponen cuando hacen esto, ¿no? Entonces, empecemos a pensar más allá del uso individual, el uso organizacional de la IA. Acá, dado que estamos en roles de decisores y estamos pensando en organizaciones y en gobiernos, tenemos que generar confianza en la ciudadanía para que cuando yo propongo el uso de la IA también sea adoptada. Si no, va a quedar como algo que quedó ahí, fue una buena prueba de concepto, pero nunca vamos a pasar a producción. Parte de esto tiene que ver con que sea explicable, con que yo pueda decir por qué esta decisión está siendo tomada de esta forma. Tiene que ver con revalorizar el rol del humano en el proceso. ¿A dónde voy a poner el humano en el proceso que está siendo intervenido por IA? ¿No? Educar a la ciudadanía también. No solo a nuestros equipos, sino generar educación masiva a los ciudadanos para que podamos formar a la próxima generación de creadores con IA, ¿no? ¿Qué voy a exportar? Si tengo buenos problemas y quiero que los problemas se transformen en innovación, tengo que estar seguro de tener un ecosistema emprendedor también que sea sólido. Entonces, todo esto tiene que ver con empezar a generar confianza en los equipos y en las ciudades. Volviendo a Dominicana, al principio compartían un dato: 7 de cada 10 dominicanos ya está usando IA, ¿no? Yo no tenía el dato, pero es bastante. Está bueno, significa que tenemos muchas personas dispuestas a probar.
A mí me gustaría que con todo lo que vimos y todo lo que vamos a ver hoy, la próxima vez que tengamos este Dominicana Innova, y me gustaría dejarles un desafío ya para el año que viene, quisiera ver ese dato a nivel organizacional. No solo 7 de cada 10 dominicanos, sino 7 de cada 10 organizaciones ya están usando IA en sus procesos. Realmente, si queremos dar este salto hacia 2025 y empezar a sumar valor al negocio, o hacia lo que sigue, tenemos que empezar a pensar en un uso organizacional, con nuestros datos, con una estrategia de datos sólida, asegurando que estamos pensando en IA responsable, que estamos resolviendo realmente los problemas que importan, invirtiendo a donde vale la pena crear y acelerando a donde vale la pena usar, ¿no? Y reutilizar eso que ya existe. Generando startups también. ¿Cómo generamos startups, emprendedores que puedan resolver los problemas de educación, de gobierno, de salud? ¿Cómo revalorizamos el rol del funcionario público de cara a la ciudadanía? Para esto es fundamental que no importa el rol hoy, todos estemos pensando con esta mentalidad IA primero. Estos son algunos de los casos de usos más tradicionales que vimos, ¿sí? Documentación, asistentes, cómo cambio mis procesos. Pero lo fundamental es pasar del uso individual al uso organizacional. Y para eso tengo que saber hacer buenas preguntas. Yo conozco qué mueve a mis ciudadanos, cuál es el porqué que quieren resolver, porque esto me va a permitir dar el próximo paso para realmente transformar su experiencia. Así que con esto los quiero invitar a liderar con esta mentalidad IA primero y poder pensar cómo voy a crear nuevas experiencias para la ciudadanía. Pasando de este uso individual a un uso que realmente proyecte Dominicana, ¿sí? No solo que estemos mirando qué funciona afuera, sino que con la creatividad que nos caracteriza en América Latina y los problemas particulares que tenemos, empecemos a generar incluso hasta esta economía del conocimiento alrededor de la IA. ¿Cómo hacemos que esto se vuelva en un motor de crecimiento económico para nuestro país? Bueno, los desafío a que el próximo Dominicana Innova, ahí tengo al equipo de la OCTIC, estemos pensando en cuál es la métrica organizacional de uso, ¿sí? Creo que hoy vamos a tener las herramientas para salir de acá con mucha energía, muchas ideas e inspirados para empezar a construir. Así que con esto, muchas gracias.